siendo las 13 horas del día 2 de mayo del año 2012, se declara abierta la 41ª sesión plenaria con carácter pública. Solicito a la Secretaría General pase lista de los señores magistrados presentes para hacer la declaratoria del quórum legal. Atenta a su invitación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Ertino Avilés Alavera. Presente. Magistrado Fernando Blumenthal Escobar. Presente. Señor, le informo que existe quórum legal para sesionar. Muy amable, si nos hace favor también de leer la orden del día. En efecto, señor, atento a sus órdenes, la orden del día se compone por 7 puntos, que son la resolución del expediente identificado con la clave TEJDC 037-2012-1, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, promovido por Zoar Alejandro Barrios Mendoza. El segundo punto consiste en el juicio identificado con la clave TEJDC 044-2012-3, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, promovido por Rodrigo Luis Arredondo López. El tercer punto de resolución que se somete a la consideración también es el TEJDC 056-2012, promovido por el ciudadano Jorge Guzmán Sotelo. El siguiente punto, que es el número 4, se compone por el juicio referente al JDC 057-2012, promovido por Raúl Castillo Romero. El quinto punto es el JDC 58, relativo al medio de impugnación, promovido por Bertín Díaz Rosales. El sexto punto consiste en el JDC 59, relativo al juicio promovido por Julia Gutiérrez Ramírez, y el séptimo punto consistente en el JDC 65, relativo al juicio para la protección promovido por Sonia Julia Gutiérrez Ramírez también. Es cuanto, señor. Gracias. Someto a consideración de los señores magistrados la aprobación de la orden del día. Requiere la votación, por favor. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Ertino Avilés Alavera. Con la orden del día. Magistrado Fernando Blumenthal Escobar. Le informo, señor magistrado, que existe votación por unanimidad de la orden del día. Por favor, secretaria, inicie con el desahogo de la mesa. Atenta a su invitación, señor magistrado presidente, doy cuenta, y con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a la consideración del Pleno el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández respecto del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 037-2012-1, interpuesto por el ciudadano Zoar Alejandro Barrios Mendoza en su calidad de precandidato del Partido Acción Nacional para la elección del presidente municipal de Temisco, en contra del auto de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional relativo al juicio de inconformidad interpuesto por el ciudadano. En ese sentido, en el proyecto de resolución se propone lo siguiente. Primero, se estima que no se surten los requisitos para resolver el fondo del presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, como lo pretende hacer valer el actor, en virtud de que del análisis de su demanda se advierte que en primer término el enjuiciante soslayó el agotamiento de su instancia legal al omitir agotar previamente las instancias internas de solución de conflictos previstas en sus normativas internas del partido. Y segundo, el actor en su escrito de demanda, al interponer el presente juicio, no hace valer la figura jurídica del tersaltum, ni justificación alguna del por qué acude directamente ante esta instancia jurisdiccional, sin agotar los medios de defensa internos. Bajo estas condiciones, y una vez analizada la normatividad interna del Partido Acción Nacional, el recurrente, antes de acudir a este organismo jurisdiccional, debió presentar su medio de impugnación ante el Pleno de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, para que conociera, sustanciara y resolviera el acto reclamado, puesto que, como ya se señaló, existen en los propios estatutos y reglamentos de selección de candidatos a cargos de elección popular del Partido Acción Nacional medios de defensa para controvertir los actos o resoluciones atribuibles a los órganos internos, como son las salas de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, una de las cuales, según el actor, sin motivación ni fundamentación, omitió entrar al estudio de fondo de su escrito de demanda en la que interpuso el juicio de inconformidad relativo a la violación a la normatividad interna del Partido Acción Nacional.
puesto que la planilla ganadora no cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución Política de Morelos, siendo suficiente para declarar la nulidad del proceso de selección de candidatos al Ayuntamiento de Temisco, Morelos. De ahí que se advierte que el actor debió de haber hecho valer el acto impugnado ante las instancias intrapartidarias por tratarse de actos meramente estatutarios y de procedimiento interno, y por existir, dentro de su normatividad interna, medios de defensa que permiten al militante obtener la modificación e incluso la revocación de los actos que consideren lesivos a sus derechos políticos. Por tanto, se deben agotar las instancias partidistas previstas al presente juicio, a efecto de que se cumplimente con el principio de definitividad que rige para la procedencia de este medio de impugnación. Bajo esta tesitura, el actor contaba aún con el medio de impugnación intrapartidario, es decir, recurso de reconsideración, el cual es efectivo para combatir las resoluciones que emite una de las salas de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, que los efectos de la sentencia serían suficientes para la pretensión, como lo es al anular y revocar los triunfos de su candidato, y además que el conocimiento del citado recurso no generaría ningún tipo de agravio por el posible menoscabo a los derechos político-electorales, bajo el temor de que se generase una irregularidad, en razón de que dicho recurso sería resuelto 3 días antes de la fecha prevista por la legislación electoral. En efecto, el actor contaba con el tiempo y los medios legales para presentar su inconformidad mediante el recurso de reconsideración, puesto que solo bastaba que se hiciera sabedor del auto de improcedencia, presentarlo en el plazo señalado en el ya citado reglamento, estando en condiciones de continuar con la cadena impugnativa, y en caso de que le asista la razón al actor, puede traer consigo la restitución plena en el derecho cuya violación se firma, además de que en el caso de existir desacuerdo con la misma, hubiera podido acudir al medio impugnativo que hoy se instaura con el mismo efecto. En consecuencia, se propone reencauzar la demanda de juicio ciudadano promovida por Soar Alejandro Barrios Mendoza para que el Pleno de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional resuelva el presente medio de impugnación a la luz del recurso de reconsideración establecido en la normatividad interna del partido de referencia, para lo cual, en un plazo de 72 horas a partir de la notificación de la presente resolución, notifique de inmediatamente al actor. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias. Queda a consideración de los señores magistrados la cuenta, proyecto que presentó el magistrado Carlos Alberto Hernández. Sí, como no. Pues, como ya se expuso por parte de la Secretaria General del Tribunal, en este caso, dada la oportunidad procesal con la cual interpuso como impugnación ante este órgano, el actor tenía el tiempo suficiente para continuar la cadena impugnativa, y en esa medida, efectivamente, si se duele de una resolución de una primera sala de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, pero todavía el pleno de la misma está previsto como facultado para resolver la siguiente instancia. En esa medida se considera que es conveniente reencauzar el asunto como el recurso de reconsideración correspondiente previsto en los estatutos. De esa manera se conserva viva la cadena impugnativa. El promovente en este caso todavía tiene la posibilidad, si considera que la resolución que dicte su órgano partidario no le es favorable, de poder interponer algún recurso. Por eso consideramos que es conveniente, como se propone en el proyecto, conceder 72 horas a este órgano intrapartidista a fin de que resuelva. Se le remitirá copia certificada de la demanda del actor en la que constan sus motivos de impugnación, y pueda reportarnos el cumplimiento de la resolución correspondiente en un término de 24 horas. Muy bien. Doctor, magistrado, me parece que el sentido del proyecto se orienta también a las resoluciones que sobre el tema ha dictado la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema de agotar la cadena impugnativa previo a la resolución del fondo del asunto, de tal manera que
en términos de estos precedentes jurisdiccionales y en términos de nuestra propia legislación electoral, este agotamiento es un requisito necesario e indispensable para estar en condiciones del análisis del proyecto. Pues, ¿cuánto? Gracias. De mi parte estoy con el proyecto y también, bueno, abundar en lo que decía el magistrado Avilés, en el sentido de que hay criterios ya de la propia sala regional, pero además también de nuestro tribunal, y somos congruentes con este mismo criterio. Si no hay otro comentario, le pediría a la secretaria que recabe la votación respectiva respecto de este proyecto. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Tino Ávila Salvadera. Con el proyecto. Magistrado Fernando Blumen Escobar. A favor. Informo que el proyecto, señor magistrado, ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, antes de firmar la sentencia, daré lectura a los puntos resolutivos de la misma. No es procedente, primero, no es procedente la vía per saltum de conformidad con las consideraciones vertidas en el considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se encausa el presente asunto a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional en los términos precisados en la parte considerativa tercera de esta sentencia. Tercero, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes al cumplimiento de esta ejecutoria, deberá informar el acatamiento de esta sentencia, remitiendo las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Cuarto, se apercibe a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional que en caso de incumplimiento a la presente sentencia, en sus términos y plazos, se podrían aplicar las medidas dispuestas en el numeral 364 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. La sentencia. Secretaria General, continúe por favor con la lista del día. Con su venia, señor magistrado, continúo con el desahogo de la orden del día. En ese sentido, doy cuenta con el proyecto de resolución que propone el magistrado Fernando Blumen Escobar respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEJC 044-2012-3, promovido por el ciudadano Rodrigo Luis Redondo López, quien promovió por su propio derecho y en calidad de militante activo del Partido Acción Nacional en el Estado de Morelos bajo las consideraciones que a continuación se exponen. El ciudadano refiere como acto impugnado el registro realizado por el Partido Acción Nacional de candidato a presidente municipal de Cuautla, Morelos, ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral. Asimismo, la omisión de notificación sobre la designación del ciudadano Javier Lezama Rodríguez como candidato a presidente municipal de Cuautla, Morelos, por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Estatal de Elecciones del partido político de referencia, y por la violación a su derecho político electoral de ser votado en igualdad de circunstancias de ser proclamado electo en la jornada electoral del proceso interno de selección y postulación de candidatos por parte de los órganos señalados como responsables. En la especie, la solicitud de registro de candidatos a presidentes municipales y síndico, así como candidatos a regidores, propietarios y suplentes respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos por el Partido Acción Nacional, fue aprobada por los integrantes del Consejo Municipal Electoral correspondiente, al considerar que cumplían con los requisitos
efectos de legislación previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el Código Policial Local. Contrario a lo señalado por el actor, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en su informe anexó el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional, mediante el cual se determina el alcance del artículo 34, numeral 5 del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular. En dicho acuerdo se establece que, entre comillas, a quien tenga el carácter de legislador local o federal no le aplica el supuesto del artículo 34, numeral 5 del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular. Termina la cita. Por tanto, no se actualiza la hipótesis de inelegibilidad a que se hace alusión por el enjuiciante. Aunado a esto, cabe hacer mención que, si bien es cierto, el actor impugna el registro realizado por el Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Cuautla, Morelos, del ciudadano Javier Lezama Rodríguez como candidato a presidente municipal de la localidad referida, aduciendo que dicha persona no contaba con los requisitos de elegibilidad. También lo es que el enjuiciante no demuestra con medios de prueba idóneos tal aseveración, correspondiéndole a este aportar los medios de convicción suficientes para demostrar esta circunstancia, es decir, la carga de la prueba. Respecto a que el Partido Acción Nacional omitió por completo informarle al actor o notificarle sobre el procedimiento para la designación como candidato a presidente municipal de Cuautla, Morelos, del ciudadano Javier Lezama Rodríguez, circunstancia que contraviene en su perjuicio las garantías de audiencia, debido proceso, legalidad y certeza, así como transparencia. Se considera que, al contrario a lo manifestado por el actor, se advirtió que el Partido Acción Nacional, a través del Comité Ejecutivo Nacional y por conducto de la Secretaria General de dicho partido político, cumplió con sus estatutos lo relacionado a la designación en la planilla de candidatos a integrantes del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, que postulara el Partido Acción Nacional para el proceso electoral local 2012, cédula en la cual se hace alusión a las providencias que se encuentran contenidas en el documento identificado con el número SG-099-2012. Por tanto, se estima que no le irroga perjuicio alguno al enjuiciante la actualización del partido al que pertenece, toda vez que ésta fue conforme a lo establecido en los estatutos y reglamentos de selección de candidatos a cargos de elección popular, a que están sujetos los miembros activos, adherentes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, que participan en el proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular, como lo establece el artículo 1 del reglamento antes mencionado. Por último, por cuanto hace que el Partido Acción Nacional le violó al actor su derecho político electoral de ser votado en igualdad de circunstancias y ser proclamado electo en la jornada electoral del proceso de selección interna de este órgano jurisdiccional, estimó que en ponderación a diversos precedentes emitidos por el Poder Judicial de la Federación, es incuestionable que el derecho de ser votado, consagrado en el artículo 35, fracción segunda, de la Constitución Política Federal a que hace alusión el actor, e incluso regulado por los artículos 14 de la Constitución Política Local y numeral 4 del Código Electoral de Morelos, no le fue vulnerado, por lo que devienen infundados los agravios hechos valer por el promovente en el asunto de cuenta. Es cuanto, señor magistrado presidente, señor magistrado. Muy amable. Antes de ceder el uso de la palabra a mis compañeros magistrados, si así lo desean, quisiera hacer algunos comentarios respecto del proyecto y que por su trascendencia amerita hacerlos. Es importante hacer referencia a la solicitud formulada por el ciudadano Rodrigo Luis Arredondo López en su escrito de demanda, en el sentido de que el Tribunal Estatal Electoral debió aplicar el control de convencionalidad en el caso que nos ocurre. Solicitud que, desde luego, es debidamente respondida en el proyecto de acuerdo. Respecto de ello, en el proyecto que se somete a consideración de los señores magistrados, se hace un análisis de la resolución pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 14 de julio de 2012 en el expediente Varios 912/2010, a raíz de la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. De la resolución del máximo tribunal del país se desprende de lo que interesa lo siguiente. Los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal
y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos. Lo anterior no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos los que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo primero, lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar la mayor protección de los derechos humanos. El Poder Judicial debe ejercer control de la convencionalidad ex oficio para garantizar el cumplimiento de la Convención Americana por parte de las normas internas de un Estado, en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales. El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo primero de la Constitución Federal, destacando lo previsto en sus primeros párrafos. Primero, en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Segundo, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que se conoce como principio pro persona. Tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con base en los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Los mandatos contenidos en el artículo primero constitucional antes mencionados deben leerse junto con lo establecido por el artículo 133 constitucional para determinar el marco dentro del cual debe realizarse el control de convencionalidad, el cual es un control distinto al concentrado que tradicionalmente conocemos en nuestro sistema jurídico. Es aquel, el concentrado, el que se realiza a través del amparo, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la facultad de no aplicar leyes sobre la materia contrarias a la Constitución. Por otra parte, la posibilidad de inaplicación de normas generales por parte de los jueces nacionales contrarias a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte, el control de la convencionalidad, no supone la eliminación o desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, lo que obliga a hacer un contraste previo a su aplicación, y supone para esto los siguientes pasos: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no sean posibles. Así, en el proyecto de cuenta se menciona que a partir de la reforma al artículo primero constitucional de 10 de junio de 2011, los jueces nacionales, incluyendo los electorales, deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sin embargo, ello no prejuzga, como ya dijimos, para que sean los criterios internos los que cumplan de mejor manera con lo establecido por el precepto constitucional de referencia, además de que debe valorarse caso por caso a fin de garantizar la mayor protección de los derechos humanos. Ahora bien, ya mencionamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la posibilidad de inaplicación de normas generales por parte de los jueces mexicanos, control de convencionalidad, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes. En aras de ese control, los jueces deben llevar a cabo diversos pasos, como ya lo establecimos. El primero, que se refiere a la interpretación conforme en sentido amplio. Esto significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional electoral considera que, procurando esa interpretación conforme en sentido amplio, los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, en especial el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular, artículo 35, fracción segunda, favorece en todo tiempo a los ciudadanos mexicanos siempre y cuando cumplan con los requisitos que la propia Constitución Federal, así como las constituciones y leyes locales en la materia, establezcan. Además, conforme al artículo 41, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Política de nuestro país,
Es a través de los partidos políticos que los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que estos postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En virtud de ello, los ciudadanos que tengan dicho interés legítimo deben participar en los procesos internos de los partidos políticos para postular a candidatos a cargos de elección popular, de ser convocados para ello, y sujetarse a su normatividad interna, que dicho sea de paso, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 116, fracción cuarta, inciso E constitucional, son estos, los institutos políticos, quienes aún tienen reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Por otra parte, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Supremo de nuestro país, los jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la propia Corte. Para el caso concreto, en el proyecto citamos la jurisprudencia 22/2002, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es derechos fundamentales de carácter político electoral. Su interpretación y correlativa aplicación no debe ser restrictiva. La jurisprudencia en cita señala que los derechos fundamentales de carácter político electoral, consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Establece también la citada jurisprudencia que toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica debe ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquella esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa, en forma alguna, sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. Hasta aquí el comentario sobre el proyecto y no sé si mis compañeros quisieran hacer algún otro comentario acerca del mismo. Magistrado Avilés. El Instituto Político involucrado en este asunto vivió una jornada diferente al resto de los procesos electorales, porque la autoridad intrapartidista refirió la anulación de la jornada electoral en la que se determinó el candidato a presidente municipal del ayuntamiento de que se trata. Esto es una cuestión extraordinaria que no sigue las reglas ordinarias en cuanto al tema de impugnación. Entonces, dentro de esa cuestión de lo extraordinario, pareciera entonces que el Instituto Político tomó una decisión directa respecto del nombramiento de su candidato. En ese sentido, no habrá que perder de vista que son los partidos políticos los que, de acuerdo con el Código Electoral, tienen la posibilidad normativa para poder nombrar a sus candidatos. Y ello fue lo que precisamente ocurrió en esta controversia. Reglas extraordinarias, donde incluso parte de los argumentos de los que se duele el impetrante tienen que ver con la falta de notificación, pero eso es bajo unas reglas ordinarias. Aquí, en la discusión, se planteó una circunstancia extraordinaria. Lo que no puede entenderse en el fondo como un tema de discriminación, y en ese sentido se debe de ver como una cuestión que rebasa normas tradicionales en la elección de una candidatura política a un cargo de elección popular. Por otro lado, me parece que en términos de los agravios esgrimidos por el peticionario, este tribunal se sustenta en mucho a determinaciones asumidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que este tribunal pretenda un control de constitucionalidad directo sobre el tema, sino lo que pretende es sustentarse a partir
de determinaciones dadas por el Pleno de la Suprema Corte respecto del análisis en particular del derecho a votar y ser votado. Por otro lado, lo cierto es que en nuestro sistema jurídico vivimos tiempos interesantes, como lo reporta el magistrado presidente, especialmente a partir de la reforma del 10 de junio del año pasado sobre el tema de derechos humanos, que diría yo, más que un derecho humano de votar, lo cierto es que se trata de un derecho fundamental dentro de un Estado constitucional de derecho, que este no es ilimitado, sino que a la luz de acuerdos y tratados internacionales es un derecho que se encuentra reglado, normado bajo ciertas directrices. Por esas consideraciones estimo yo lo acertado del proyecto y me uno a las consideraciones fundamentales de este. Muy amable. Y coincidimos totalmente con estas dos cuestiones que ya destacó el maestro Ertino. La primera, que se relaciona con la anulación del proceso interno de elección que facultó al propio instituto político a hacer una designación directa, y en esa medida pues pensamos que no se le violan los derechos políticos electorales al promovente, y adicionalmente el adecuado análisis que se hace de la cuestión de convencionalidad. Coincidimos en que está limitado, no es un derecho absoluto que se pudiera pretender sin ninguna reglamentación, y en esa medida las observaciones y consideraciones contenidas en el proyecto, en nuestra opinión, sustentan el adecuado cumplimiento de la convencionalidad, y por eso estamos Gracias, doctor. De no haber alguna otra observación, le pediría a la Secretaría General que recabe la votación respectiva respecto de este proyecto de sentencia. Atenta a su indicación, señor magistrado presente, magistrado Carlos Alberto Ruiz Fernández, magistrado Pino Vilés Rivera, Con el proyecto. magistrado Fernando Bruno. Es el proyecto. Señor, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de la señora Pleno. Gracias. Le suplicaría, señora secretaria, que continúe con la orden del día, por favor. Atenta a su indicación, señor magistrado, en esta ocasión doy cuenta conjunta para efectos prácticos con los proyectos de desechamiento respecto de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves JSC 056-2012, JSC 057-2012. Perdón, antes de continuar con la orden del día, le pediría, y de la firma correspondiente también voy a leer los motivos de la sentencia del asunto que abordamos la votación, que es el JDC 044 de Orlando. Primero, se declaran infundados los agravios expuestos por el ciudadano Rodrigo Luis Arredondo López en términos del considerando quinto de esta resolución. Segundo, se confirma el acuerdo de fecha 23 de abril del año en curso del Consejo Municipal Electoral de Cuautla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se aprobó el registro del ciudadano Javier Lezama Rodríguez como candidato a presidente municipal de Cuautla, Morelos, por el partido Acción Nacional. Gracias. Ahora sí, una disculpa a los señores magistrados. Pido por favor que continúe con la orden. En efecto, señor, doy cuenta conjunta con los proyectos de desechamiento respecto de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con las claves JS 56, JS 57, JS 58, JS 59, JS 65, todos del presente año 2012.
en los cuales se incumplió con algunos de los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación contenidos en el artículo 316 del Código Electoral de la entidad, y que por haberse actualizado la hipótesis contenida en el artículo 317 del dispositivo legal en cita, se considera procedente tenerlos por no interpuestos y por ende su desechamiento de plano, de conformidad con lo siguiente. Por lo que respecta al juicio identificado con el número JS 56-2012, promovido por el ciudadano Jorge Guzmán Sotelo, se incumplió con los requisitos contenidos en las fracciones 2, 3 y 10 del artículo 316 del Código Comercial de la entidad, consistentes en señalar domicilio en la capital del estado, acompañar la documentación que sea necesaria para acreditar la legitimación del promovente y precisar la fecha de notificación del acto o resolución impugnada, o bien aquella en la que se tuvo conocimiento de la misma o de la misión reclamada, llegando el documento justificativo, y a falta de este, manifestándolo bajo protesta de sin verdad. Respecto de este asunto, es importante referir que el promovente compareció de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de las 24 horas al que alude el artículo 317 del cuerpo normativo en consulta, por lo cual se considera procedente tener por no presentado este juicio, puesto que la incomparecencia fuera de plazo legal hace nugatorio el derecho del enjuiciante a subsanar los requisitos faltantes. Por lo que respecta al juicio identificado con el número JS 57, promovido por el ciudadano Raúl Castillo Romero, se incumplió con el requisito contenido en la fracción décima del artículo 316 del Código Comercial de la entidad, consistente en precisar la fecha de notificación del acto o resolución impugnada, o bien aquella en la que se tuvo conocimiento de la misma o de la omisión reclamada, allegando el documento justificativo, y a falta de este, manifestándolo bajo protesta de sin verdad. Por lo que respecta al juicio identificado con la clave JS 58, promovido por el ciudadano Bertín Díaz Rosales, se incumplió con los requisitos contenidos en las fracciones segunda y tercera del artículo 316 del Código Comercial de la entidad, consistentes en señalar domicilio en la capital del estado y acompañar la documentación que sea necesaria para acreditar la legitimación del promovente. Por lo que respecta al juicio identificado con la clave JS 59, promovido por la ciudadana Sonia Julia Gutiérrez Ramírez, se incumplió con los requisitos contenidos en las fracciones segunda y décima del artículo 316 del Código Comercial de la entidad, consistentes también en señalar domicilio en la capital del estado y precisar la fecha de notificación del acto de resolución impugnada, o bien aquella en la que se tuvo conocimiento de la misma o de la omisión reclamada, llegando el documento justificativo y a falta de este, manifestándolo bajo protesta de sin verdad. Por lo que respecta al juicio identificado JS 065-2012, promovido por la ciudadana Sonia Julia Gutiérrez Ramírez, se incumplió con los requisitos consistentes en las fracciones segunda y décima del artículo 316 del Código Comercial de la entidad, consistentes en señalar domicilio en la capital del estado y precisar la fecha de notificación del acto de resolución impugnada, allegando el documento justificativo y a falta de este, manifestándolo bajo protesta de sin verdad. Cabe destacar respecto a este asunto 65 que no pasa desapercibido el hecho de que la misma promovente impugnó en el asunto identificado con el número JS 59 el mismo acto reclamado. Sin embargo, en ambos procedimientos la actora dejó de cumplir con los requisitos procesales de admisibilidad, en virtud de que dichos asuntos se advirtió la falta de algún requisito de procedibilidad, tal y como se ha hecho referencia con base en el resultado numeral 317 del Código Electoral local. Se previno al promovente en cada uno de ellos, a efecto de que en el plazo de 24 horas, contadas a partir del momento en que le fuera notificado el acuerdo correspondiente en los estrados de este órgano jurisdiccional, cumplimentara él o los requisitos faltantes. Sin embargo, ante la incomparecencia de los enjuiciantes, se acordó dar cuenta al Pleno para resolverlo conducente. Sobre el tema, se considera que para que este tribunal procediera a la substanciación de los asuntos debieron haberse cumplimentado los requisitos faltantes, siendo importante puntualizar que los requisitos técnicos no presentados trascienden a la admisibilidad del medio de impugnación, puesto que para que este órgano jurisdiccional pueda estar en condiciones de conocer de los juicios de mérito debieron contarse a cabalidad con los elementos procesales previstos por la normatividad electoral. Esto es, se debe atender a los principios de certeza y seguridad jurídica, no obstante que la naturaleza del juicio ciudadano sea garantista, máxima a ser este un órgano
jurisdiccional de legalidad. ¿Es cuánto, señor magistrado, en los asuntos de cuenta? Señor magistrado, yo someto a su consideración los 5 asuntos, como fueron ya narrados en la cuenta por la Secretaria General. No sé si tengan algún comentario. El legislador morelense planteó formalidades procesales para la admisión de los juicios tutelares de los derechos político-electorales del ciudadano. Este tribunal, en realidad, no por rigorismo o formalismo técnico, impide la acción protectora de los derechos político-electorales, sino porque se trata de un órgano control de legalidad. Así que mucho más allá de la naturaleza tutelar del juicio, lo cierto es que este órgano se encuentra constreñido a la actividad legislativa. Y la actividad legislativa ha dispuesto que se hagan mecanismos de prevención de esta manera y en algunos casos incluso se notifiquen por estrados con el plazo peremptorio que marca la legislación, de tal suerte que con independencia del criterio interpretativo de los que ejercen la función jurisdiccional, la norma que es clara no debe interpretarse sino aplicarse, y es lo que este tribunal hace en estos proyectos. Gracias, señor magistrado. Coincidimos plenamente con el desahogo procedimental de los 5 casos. Hubo la notificación correspondiente por estrados, como lo dispone nuestro legislador. El cumplimiento de los requisitos de procedibilidad pues son muy claros, no habría en mi opinión ningún inconveniente, por eso es que nosotros coincidimos en los proyectos. Gracias, señor magistrado. De la misma forma, estoy con los proyectos. Y si ustedes lo permiten, recabaríamos la votación de los 5 asuntos que fueron dados en la cuenta por la Secretaría General. Atenta a su invitación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Con los 5 proyectos. Magistrado Dino Vilaza Rovera. Con los proyectos de cuenta. Magistrado Fernando Rubén. A favor con los 5 proyectos. Señor, le informo que los 5 proyectos de desechamiento son aprobados por unanimidad de votos. Muy amable. Voy a leer de manera, por la similitud de los 5 asuntos en su resolutivo, aunque son separados, el único punto resolutivo de cada uno. Único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por las consideraciones expuestas en cada resolución. Si ustedes lo permiten, entonces firmaríamos cada uno de estos puntos.
Señorita Secretaria General, le pregunto si se han agotado los asuntos de la orden del día. Atenta a las indicaciones del magistrado, informo que han sido agotados, les informo a los magistrados que han sido agotados los asuntos de la orden del día. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, no va a haber asuntos más por tratar. Se declara concluida la presente sesión, siendo las 13 horas con 53 minutos de día. Muchas gracias.